En la lección Conociendo a Dios, la Biblia nos llama a corregir toda imagen distorsionada del carácter divino. Desde Génesis hasta Jesús, descubrimos que Dios es santo, amoroso, creador poderoso y cercano a nosotros. El gran conflicto comenzó con una mentira sobre cómo es Dios realmente. Pero la Escritura y la vida de Cristo nos revelan su verdadero carácter. El versículo de esta lección se encuentra en Juan 17:3 y dice así: «Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra». Conocer a Dios no es solo saber datos sobre Él, es entrar en una relación viva, reverente y amorosa con el Señor. Así que bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Pues muy bienvenida, Judith, a esta lección. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Ay, gracias, Iris. Gracias por invitarnos. Te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación. Sí, es como te decía antes, que es la primera vez que creo que hablamos de cosas profundas a nivel cristiano. Sí, porque nos vemos en la iglesia y como muchos otros que han participado, pero la verdad es que es una bendición el poder tener este espacio, ¿no? Como iglesia, de poder conversar gracias a la lección de Escuela Sabática, que esta semana pues promete un montón. Así que te invito a que voy a hacer una oración y así os invito a vosotros también que nos acompañáis para que podamos hablar con el Señor y prepararnos para la lección que vamos a presentar ahora. Señor, te pedimos que nos acompañes en este estudio, que podamos abrir nuestra mente para que tú quites de nuestra mente cualquier idea falsa que tengamos, cualquier idea equivocada que hayamos heredado, y que nos abras los ojos para que podamos entender tu naturaleza y te podamos mostrar mejor al mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues esta primera pregunta que voy a soltar así al aire, también quiero que vosotros que nos estáis viendo podáis reflexionar. Y en concreto nos habla de cómo es Dios realmente, ¿no? Entonces te querría preguntar, si tuvieras que responder en una sola idea que resuma toda la lección, ¿qué dirías sobre qué es lo que tú conoces de cómo es Dios realmente, ¿no? ¿Tu respuesta nace más de lo que has vivido con Él o de lo que te han contado? ¿Cómo vives tú? Mi respuesta como tal de quién es Dios, esto es amplio, ¿no? Sí. Pero en base a la lección y en base a lo que están tratando de reivindicar la imagen de Dios, no solo la lección, la Biblia en general trata de reivindicar la imagen de Dios, pues para mí Dios primeramente es amor, es santo, es paciencia y es un Dios cercano. Amor porque es amor en toda la extensión de la palabra. Es un amor reverente, es un amor eterno, es un amor inmutable. Podemos seguir hablando y seguir diciendo de Dios que es amor en todos los adjetivos que podamos entender. Y también me gusta mucho saber que Dios es santo, que Él merece reverencia. Otra de las cosas que para mí, desde mi punto de vista y desde mi parte cristiana, que es un Dios paciente, porque a mí me ha pasado que Él me ha esperado a mí mucho tiempo a que yo vuelva a Él. Entonces, aún creo que te está esperando a ti y espera a otros a que vuelvan. Entonces, desde ese punto de vista de que Dios es paciente, porque aún está ahí sentadito, esperando, viéndonos, que vuelvas, ¿no? Sí. Y cercano porque es Dios con nosotros. Creo que antiguamente, ¿no? Nosotros pensamos que en el Antiguo Testamento nosotros creemos que es un Dios lejano. El Antiguo Testamento nos hace creer que es un Dios lejano, pero yo creo que no es el Antiguo Testamento el que nos hace creer que es un Dios lejano. Creo que es nuestra humanidad la que piensa que Él es lejano, porque Él siempre ha estado con su pueblo, siempre está. Sí. Y para reivindicar esa falsa creencia que tenemos que es un Dios lejano, Él manda a su Hijo, o Él mismo se encarna en hueso, en carne, y viene a habitar entre nosotros, que eso es lo más increíble. Claro. Comparte con nosotros, vive con nosotros, y es un Dios cercano. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo. Yo lo aplico más a Dios conmigo. Qué bueno, Judy. La verdad es que eso me revela un poco que realmente es la percepción que tú tienes por la relación que estás construyendo con Dios, ¿no? Y al final eso es lo que yo creo que el Señor
nos revela durante toda la Biblia, es esa conexión que busca constante con cada uno de sus hijos, ¿no? Sí. Y así poder revelarse realmente como Él es. En la siguiente pregunta os animo a que tengáis la Biblia ahí cerquita. Vamos a buscar varios textos que se encuentran tanto en Génesis 3, del 1 al 5, como en Génesis 1, versículo 1, o el capítulo 2, versículo 7. Por otro lado, también el libro de Levítico en el capítulo 20, 26, o en 1 Samuel 2, 2. Y por último, en 1 de Juan 4, del 7 al 19, y luego en el Evangelio de Juan 14, 9, con todos estos textos que os proponemos, os animo a que podáis pausar, leerlos con calma y poder reflexionar un poquito con la siguiente pregunta que quiero que Judith nos ayude a responder. ¿Cómo explicarías tú quién es Dios realmente? ¿Y cuál es la mentira principal que Satanás quiso sembrar desde un primer momento sobre su carácter? Creo que el gran engaño de Satanás fue insinuar que Dios es mentiroso y que no quiere nada bueno para nosotros. O sea, en Génesis 3 mencionamos cómo, o sea, la Biblia menciona cómo Satanás engañó a Eva y a raíz de eso con palabras muy pequeñas, sí. Como decirle a Eva, si recordamos un poquito, mira, como que el Señor les ha dicho que no coman de todo el árbol, de todo el fruto que está aquí. Y Eva sale y le dice, no, el Señor nos ha dicho que podemos comer de todo, pero que no podemos tocar, ni podemos comer, porque vamos a morir. Claro. Y la serpiente va y le dice, no vas a morir. Entonces ahí, como que Satanás le dice busca el hueco ahí para tergiversar las palabras. Exacto, busca el hueco y le dice, no, el Señor no, ustedes no van a morir. O sea, ahí, una vez más, engaña al ser humano al decirle que él es un mentiroso. El Señor te había dicho algo de que ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro, pero era por nuestro bien, no es porque nos privaba, no es porque nos privara de frutos más exóticos que había en el Edén, que podíamos tocarlo todo, podías comerlo todo. Pero entonces ahí es como un poco distorsiona, ¿no? El enemigo, y hay que tener un poco de cuidado, incluso como leemos la Biblia, cómo interpretamos con nuestra mentalidad humana. Sí. Deberíamos interpretarla con una mentalidad cristiana, espiritual, y sobre todo dejar que el Espíritu Santo more en nosotros para que esto se pueda interpretar como Dios quiere que lo interpretemos, no como yo y mi humanidad quiere interpretarlo. Entonces, pero la Biblia es maravillosa porque tenemos ahí la Biblia que te dice, ¿no? Mira, en la Biblia voy a reivindicar aquella mentira, aquel engaño que Satanás ha hecho y que te ha dicho y que te ha hecho creer y que hasta ahora creemos algunos que en la humanidad seguimos creyendo, pues a veces no nos excluimos de ello. Es que Dios viene y te dice, mi Biblia está aquí, mi palabra está aquí, y te dice, mira, yo soy santo, soy amor en la esencia misma, soy creador todopoderoso, hago el universo con una sola palabra, o sea, yo digo, hágase y se hace, pero lo increíble de Dios, que otra vez vuelvo a recalcar que es cercano, yo me lo imagino allá arriba en el Edén, formando el barro, formándonos a nosotros, porque la Biblia dice, y formó Dios al hombre. No dice, hágase el hombre, formó Dios al hombre. Sí, o sea que es tan humano realmente y divino a la vez, ¿no? Pero que se agacha y se mancha para poder crearnos, sí. Sí, es... Y luego la verdad también, perdón, no sé si vas a continuar. No, sí, dime. Con lo que has comentado al final, de la forma en la que tergiversa Satanás la palabra es que de toda la creación, de todos los árboles que había, ¿no? Se centra en un árbol. Y es como el dicho súper conocido que se dice, un árbol te impide ver el bosque, ¿no? Y así es como actúa Satanás, que hace que elimina toda la bendición que les había otorgado a Adán y a Eva y se centra y lo distorsiona, como decías, para que tú como ser humano pongas en duda tu confianza hacia tu creador, ¿no? Es muy fuerte. Eso es muy fuerte, sí. O sea, la lección me gusta cómo resume esto, de que intenta hacernos enfocar al Dios verdadero, al Dios correcto, ¿no? Y no es solo la lección de escuela sabática, es la Biblia misma. La Biblia misma que te dice, mira, ten esta visión clara del carácter de tu Padre, para que tú entiendas
y para que tú te relaciones con Él de la manera en la que yo busco que te relaciones conmigo. Son las relaciones como si tú y yo no nos conociéramos nunca, no nos podríamos relacionar. Así Entonces es que Dios te llama todo el tiempo a que te acerques, ven, vamos a hablar, ven, vamos a conversar en oración. Su palabra es su voz. Si tú quieres escucharlo, te pones a leer en voz alta y lo estás escuchando. Qué bueno. Pues eso. Pues continuamos con la última pregunta que te quiero hacer, y es, pensando en todo lo que hemos estudiado, a mí me gustaría que especialmente identificaras una imagen que tengas equivocada de Dios, que, por ejemplo, en una aplicación en tu vida, ya sea que lo ves demasiado lejano, que en tu caso pues a lo mejor tú ya eres muy consciente que es un Dios muy cercano, ¿no? Pero hay gente que puede tener un preconcepto de Dios como que es excesivamente severo, una autoridad tan grande o una expectativa a la que no pueden llegar, ¿no? Tú personalmente, ¿cómo piensas, según tu percepción, si tomas en serio la enseñanza que nos propone la lección, qué cambio concreto podrías comenzar esta semana para conocer mejor a Dios como el Cristo, como la Biblia lo revela realmente? Mira que con mi esposo lo conversábamos. Es una pregunta bastante compleja, de saberte decir qué cosas tienes tergiversadas o qué es aquella imagen de Dios que la tienes un poco distorsionada. Pienso que cuando era joven y cuando era niña sí que tenía una imagen muy distorsionada de Dios. Incluso eso me ha llevado a alejarme de Él y a alejarme muchos años de Él por esta misma imagen distorsionada que yo tenía. Entonces, cuando me hacen esta pregunta y cuando la leía, ¿no? Sí. Me pongo triste. Me pongo muy triste porque pienso en ¿y qué tal si en algún momento vuelve a pasar esto? ¿Qué tal si vuelvo a tener una imagen distorsionada de Dios y me vuelvo a alejar de Él por mi imagen distorsionada, que no es porque Él sea así, sino es porque yo lo estoy viendo a través de mis ojos humanos? Y me pone muy triste pensarlo, ¿no? Y aparte que me pone triste pensarlo, cada día intento meditar en esto y decir, Señor, ayúdame a que no te vea a ti con mis ojos humanos, sino que te vea con los ojos de Cristo. Muy bueno. Para que yo pueda mirarte a ti y solo a ti y no volverme a apartar más de ti. Es como en constante comunión hacer esto. Que claro, o sea, no estamos exentos de que nos suceda en un futuro no sé, que antes yo tenía con los sábados, ¿no? Que los sábados eran como, no sé si en tu casa ha pasado esto, que los sábados eran como los sábados no se hace esto, los sábados no se hace esto, los sábados no se hace esto. Y es como el Dios prohibitivo de sábados. Para mí cuando era niña y joven esto era el Dios prohibitivo de sábados. Anticiparse muy bien a cómo presentamos las prácticas, ¿no? La religión, y que sea coherente con la naturaleza y el carácter de Dios. Exacto, claro. Y cuando tú ves que realmente el sábado, el Dios del sábado es deleite, que ya no es como antes solías pensar que era, porque esa imagen distorsionada a la vez con otros ojos a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, como que ese sábado prohibitivo deja de ser permisivo, pero a niveles mucho más importantes. Claro, porque es deleite para ti porque estás con tu Padre, te reúnes ese día a estar con Él y te sientas con Él a escucharlo. Claro. Y estás con gente que también piensa lo mismo que tú y siente lo mismo que tú, y es como ya deja de ser esa imagen distorsionada. Entonces cada día hay que estar en constante comunión, hay que buscar a Dios, hay que buscar una manera de, yo qué sé, de tratar de entablar una relación más cercana con Él, para no caer en la tentación, porque Satanás está ahí con como hemos dicho antes, una grieta y se mete. Claro. Pues muchísimas gracias, Judith. La verdad es que quiero compartiros una declaración que nos vamos a proponer como iglesia con las enseñanzas que nos ha brindado Judith, con esa vivencia de una conexión real con Dios. Y me gustaría que podamos como tener la oportunidad de declararnos como iglesia, comunidad de Alenza, que podamos, a la luz de lo estudiado, declarar: nuestro Dios es santo, amoroso, creador, poderoso y Emmanuel.
es cercano a nosotros, queremos conocerlo mejor cada día en su palabra, contemplarlo en Jesús y reflejar así su carácter, un carácter de amor, de reverencia y de verdad. Así que muchas gracias por acompañarnos, por reflexionar con nosotros y os animo a que podamos seguir compartiendo la semana que viene también, traer preparadas vuestras dudas, habiendo leído los textos propuestos con la lección, con la próxima lección que se llama Orgullo versus Humildad. Es súper interesante. Pues muchísimas gracias, Judith, por acompañarnos, y te voy a pedir que nos acompañes también en oración para que podamos aplicar estas enseñanzas de la lección en cada una de las vidas de las personas que te están escuchando también, ¿vale? Vale, oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque nos permites hablar de ti, hablar de tu palabra, sobre todo porque nos permites y nos das la oportunidad de conocerte. Gracias por ser tan cercano, tan amoroso con nosotros, y porque nunca te rindes. Aún así estás aquí entre nosotros, acompañándonos. Guárdanos, bendice a todas las familias que nos ven en sus hogares, motívales a que ellos también puedan buscarte a ti, buscarte en oración, en palabra, y sobre todo que piensen que eres un Dios bueno, un Dios santo, un Padre amado. En tu santo nombre oramos, pidiendo perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, Judith. Os quiero dejar con este último pensamiento que podamos grabar en nuestra mente, y es que recordemos que el conocimiento más importante no es simplemente saber muchas cosas, sino conocer al Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Él envió, y que el Espíritu Santo nos guíe para conocerlo mejor cada día y reflejar su carácter con fidelidad. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo repaso de la lección.